alegro mucho de lo bien que disfrutasteis del Evangelio de la semana pasada. Bueno, hoy vamos a hacer lectura divina del Evangelio de Juan 4, 5, 42. Un evangelio larguísimo, que se parece casi al de la Pasión, ¿verdad? Del arco. Bueno, tercer domingo de Cuaresma. Y vamos a tener muy presentes a Satur, que no ha podido venir, porque tiene reunión de vecinos, a Puri y a Maite, que están, según nos dijeron, por Málaga o Fuengirola o no sé por dónde están, de vacaciones, y también a un hermano nuevo que nos ha llegado a la comunidad, y es un acontecimiento muy importante. Se llama José Francisco, y es bueno, por lo poquito que vamos conociendo, le gusta estar mucho con el amado, ¿verdad? Con el amado. Ahí se pasa el rato estando a solas con quien sabemos nos ama. Comenzamos, como hacemos siempre todos los cristianos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Invocamos al Espíritu, porque sin el Espíritu no sabemos dar un paso. El Espíritu nos enseña a dar pasos, a dar los pasos. El Papa Francisco, en Madagascar, reunido con muchas monjas contemplativas, más de 100, les dijo que a él le había enseñado a dar pasos Teresita, Santa Teresita, a dar pasos. Y este año la tenemos muy presente. El retiro de la Confer del sábado pasado fue en torno a Santa Teresita. Y contábamos este testimonio del Papa, que ella él iba con el bastón, y ella me ha ayudado a dar los pasitos. Bueno, entonces ven Espíritu Santo, que es el que nos ayuda a nosotros a dar los pasos como cristianos. En un momento muy complicado, quizás todos los momentos son complicados, pero este momento es muy difuso, como que uno parece que puede perder esta identidad cristiana. Y entonces el Espíritu es el que mantiene vivo en nosotros el recuerdo de Jesús. Lo mantiene vivo. Bien, entonces le invocamos, y con un canto que seguro que conocéis, en las noches de la humanidad caminamos con la sed hacia la fuente. Si conocemos el canto, lo cantamos. De noche iremos de noche, que para encontrar la fuente, solo la sed nos alumbra, solo la sed nos alumbra. De noche iremos de noche, que para encontrar la fuente, solo la sed nos alumbra, solo la sed nos alumbra. Pues precioso esto, la sed nos alumbra para caminar, precioso para nuestra Cuaresma. ¿Cómo caminar? Con la sed que llevamos en los adentros. Bueno, y para motivar, siempre motivamos la lectio. Entonces la motivamos con la palabra. Y la palabra es la que nos llama. La palabra es la que nos llama por nuestro nombre. Por eso, sin palabra uno se desorienta, se desconcierta y no sabe quién es. Siempre que escuchamos la palabra, Dios está pronunciando nuestro nombre. Nos llama para que no se nos olvide quiénes somos. Por tanto, la palabra nos llama por nuestro nombre. Y también restaura la identidad
que se nos ha perdido o se nos ha desdibujado. La palabra llama, la palabra nos restaura, la palabra nos descubre quiénes somos. ¿Y quiénes somos? Bueno, pues lo hemos recordado muchas veces, ¿verdad? La belleza que llevamos dentro es que somos amor, como dice nuestro hermano Maximiliano, que somos amor. Entonces la palabra nos recuerda esto, que somos amor, que llevamos una fuente que emana abundantemente y que esa fuente está dentro de nosotros. La palabra nos ayuda a descubrir este manantial que llevamos dentro. Sin palabra, como digo, nosotros nos desconcertamos, nos desorientamos. Por eso un cristiano, una cristiana, es alguien que está siempre cerca de la palabra, con el oído abierto. Y esta experiencia que estamos haciendo aquí de la lección es preciosa. Y espero que el año que viene alguien de vosotros, después de haber pasado este año y algunos años más que llevamos con la lección, pues se anime a dar aquí la lección para los que vengan, ¿verdad? El próximo año. Porque sin palabra no sabemos bien. Después algo del contexto también, del contexto de... Bien, este Evangelio, Juan 4, 5, 42, es un diálogo precioso, impresionante, entre Jesús y la samaritana. Bueno, conviene que digamos que Jesús tenía mucho aprecio a los samaritanos. Acordaos que el Evangelio de Lucas cuenta una parábola que todos conocéis, la parábola del buen samaritano. Pero también aquí, en este Evangelio de Juan, se respira un cariño muy grande hacia los samaritanos, que eran un pueblo marginado y tenido pues como en la basura, eran un pueblo de basura. Bueno, entonces en este Evangelio hay un diálogo precioso entre Jesús y la samaritana. Y este diálogo es ejemplo de nuestro camino de fe. Por eso los padres de la Iglesia han tratado siempre de comunicar a los cristianos este Evangelio como propio de la Cuaresma. La Iglesia lo pone en la Cuaresma porque este Evangelio es una catequesis para renovar la alegría del bautismo la noche de Pascua. Por tanto, nos importa mucho entrar en esta catequesis, en este diálogo. Y la escena de este Evangelio acontece en Samaria. No sé si, creo que sí, que conocéis bien el mapa de Israel ahora, ¿no? Al norte está Galilea, en medio está Samaria, al sur está Judea, atravesando de norte hasta el Mar Muerto está el río Jordán. Toda esta parte es Cisjordania, que va desde el río hasta el mar. Y después la otra parte es Transjordania. Bueno, entonces la escena acontece en Samaria, donde vive un pueblo mestizo en lo étnico, mestizo en lo cultural y mestizo en lo religioso. ¿Qué significa esto? Pues que cuando se destruyó el reino del norte, muchos hombres desaparecieron, murieron en la guerra, y se quedaron unos pocos, y algunos fueron desterrados. Se quedaron unos pocos en Samaria. Y el rey, para repoblar lo que se había quedado vacío, trajo agentes de Siria. Y los sirios se mezclaron con los samaritanos, y de ahí salió un pueblo mestizo. Bueno, entonces cuando volvieron los judíos del destierro de Babilonia y
y quisieron reconstruir el templo de Jerusalén, los judíos dijeron, los samaritanos querían ayudar, pero dijeron no, porque estos son impuros, y entonces los impuros no pueden construir el templo, y así han estado toda la vida peleados los samaritanos, los judíos. Bueno, una pelea tremenda. En el trasfondo hay una historia de odio terrible, el odio terrible y de rencores a causa de la religión. Hay gente, es verdad que la religión a veces lleva a esto. Hay gente hoy que dice, de la religión no queremos saber nada. Bueno, y es verdad que la religión trae males, pero lo nuestro es otra cosa. Lo nuestro no es una religión, es una experiencia de Dios. Pero digo que a los que se escandalizan porque en nombre de Dios hay guerras, pues fijaos, ahora estamos con la ley trans, con la ley del aborto y con la ley del sí es sí, y tenemos, al menos aquí en España, un mundo totalmente dividido, ¿verdad? O sea, y lo que hace un mundo frente al otro mundo es no solo construir futuro, como dice el Papa Francisco, sino destruir. Destruir. Yo quiero destruir al contrario, y por eso cuando uno escucha los diálogos en el Parlamento, etcétera, pues son aberrantes, ¿verdad? Van de insulto en insulto. Construir futuro frente... Bueno, entonces no nos tenemos que escandalizar de lo que ha pasado en la historia, porque hoy creo yo que estamos en las mismas o peor. Bien, esta narración, ¿qué resulta? Que el pueblo samaritano pues creía que su monte era el mejor de los montes de Israel, y su fuente era la mejor de las fuentes, y el pozo el mejor de los pozos. Y los judíos, por otra parte, decían, no, es mucho mejor Jerusalén que el monte Gerizim, mucho mejor, y las fuentes mejor que el pozo de Sicar. Bueno, entonces, así estaban peleados constantemente, que lo mío es mejor que lo tuyo, y cuando empezamos así, al final creemos que yo soy mejor que tú, y esto hace que se dividan las personas y que lleguen las guerras, como esta guerra de Ucrania en la que estamos todos embarcados, ¿verdad? Pensamos que los rusos piensan que tienen que eliminar, eliminar a los ucranianos. Bueno, y así vivimos, ¿verdad? Una historia de odio entre Samaria y Israel. Bien, la narración nos presenta muchos desafíos. Uno de ellos, pues, es este que estamos diciendo, la tremenda división que hay a veces entre los seres humanos. Entre los seres humanos. Otro desafío, el ecumenismo, llamados a superar a veces lo que nos diferencia para encontrar lo que nos une. Bueno, y el gran desafío es pasar de una religión que nos hace vivir la experiencia de Dios en la epidermis a una experiencia en el espíritu profunda que nos hace entender que todos somos hermanos y que todos construimos juntos el futuro que Dios ha soñado. Bueno, entonces, con el espíritu, con la palabra que nos llama por nuestro nombre. La palabra no nos dice cosas que tenemos que hacer. La palabra nos llama por nuestro nombre, y en nuestro nombre está el designio amoroso de Dios sobre cada uno de nosotros. Bien, y esto acontece, esta historia acontece en Samaria. Samaria entonces era un pueblo muy concurrido, llegó a tener 1 millón de habitantes, pero hoy los samaritanos son apenas 800 o 900, solo esto, están en 2 o 3 enclaves hoy día los samaritanos, porque han sido como aplastados por unos y por otros, ¿verdad? Aplastados por los musulmanes y aplastados por los judíos. Ahí en medio este pueblecito que trata
de sobrevivir. Bien, y dicho esto, de aperitivo, ¿verdad? Ahora viene nuestro hermano Julián a leernos un evangelio. Es un poquito largo, pero hemos escogido el evangelio breve, porque el otro, estábamos aquí toda la hora escuchando el evangelio. Bien. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo llegó Jesús a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca del campo que dio Jacob a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, cansado del camino, estaba allí sentado junto al pozo. Era hacia la hora sexta. Llega una mujer de Samaria a sacar agua. Y Jesús le dice: dame de beber. Los discípulos se habían ido al pueblo a comprar comida. La samaritana le dice: ¿cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? Porque los judíos no se tratan con los samaritanos. Jesús le contestó: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, pedirías tú y él te daría agua viva. La mujer dice: Señor, si no tienes cubo y el pozo es hondo, ¿de dónde sacas el agua viva? ¿Eres tú más que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo y de él bebieron él y sus hijos y sus ganados? Jesús le contestó: el que bebe de esta agua vuelve a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré nunca más tendrá sed. El agua que yo le daré se convertirá dentro de él en un surtidor de agua que salta hasta la vida eterna. La mujer le dice: Señor, dame esa agua, así no tendré más sed, ni tendré que venir aquí a sacarla. Veo que tú eres un profeta. Nuestros padres dieron culto en este monte, y vosotros decís que el sitio donde se debe dar culto está en Jerusalén. Jesús le dice: créeme, mujer, se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adoréis al Padre. Vosotros adoréis a uno que no conocéis. Nosotros adoramos a uno que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero se acerca la hora, y ya está aquí, en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque el Padre desea que lo adoren así. Dios es espíritu, y los que son lo adorarán también en el espíritu. La mujer le dice: sé que va a venir el Mesías, el Cristo. Cuando venga, Él nos dará todo. Jesús le dice: yo soy el que habla contigo. En aquel pueblo muchos creyeron en Él. Así, cuando llegaron a verlo, los samaritanos le rogaban que se quedara con ellos. Y se quedó allí 2 días. Todavía creyeron muchos más por su predicación y decían a la mujer: ya no creemos por lo que tú dices. Nosotros mismos hemos oído y sabemos que Él es de verdad el Salvador del mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, damos gracias a Julián, que ha puesto alma, vida y corazón en la lectura. Y esto ya
es algo muy importante. Bueno, y vamos a comentar algo. Cuando estaba preparando esto, yo decía, Señor, ¿cuánto fuego hay que tener para hablar de esto sin que se nos pierdan tantos detalles? Bueno, como yo no puedo abarcar casi nada, que sea el Espíritu el que nos ayude a entender esta maravilla, porque de lo que sí estamos convencidos es de que es un evangelio precioso. Vamos a empezar. Jesús viene cansado del camino y está sentado junto al pozo. ¿De dónde viene Jesús? Jesús viene de Judea, de Jerusalén, donde lo han rechazado. Y viene y va a Galilea, pero en vez de pasar por Transjordania y dar un rodeo grande para no encontrarse con los samaritanos, porque los judíos no se tratan con los samaritanos, y cuanto más lejos mejor, y no quieren contaminarse con la impureza de los samaritanos, pues Jesús, en vez de ir por Transjordania, va directamente y atraviesa Samaria. Bueno, entonces, esto viene de una situación de hostilidad en Jerusalén y se mete en otra zona hostil, la zona de los fariseos, pero se mete. Jesús está cansado, no solo cansado del camino, porque en Tierra Santa, como sabéis, hay días de mucho calor, de mucho bochorno, y cuando Jesús llega al pozo, es mediodía, es la hora sexta, mediodía, que es cuando más calienta el sol. Bueno, entonces viene cansado del camino, pero también cansado de las disputas interminables, agotadoras, entre las religiones, entre los judíos y los samaritanos. Y Jesús está esperando. Esto es muy hermoso. Jesús está esperando. Antes de que llegue la samaritana, él ya está en el pozo esperando. Como pasará también con otro discípulo, dice, ¿cuándo me has visto? Antes de que tú llegaras, ya te había visto yo debajo de la higuera, Natanael. Bien. Entonces está cansado del camino y de las disputas. Y está esperando en el brocal del pozo. El pozo era el lugar donde iban las mujeres a sacar agua. Y era el lugar del enamoramiento. No es que todos se enamoraran en torno a un pozo, pero muchos sí. Ahí acudían los mozos del pueblo, ¿verdad?, para conocer, estar y lograr a lo mejor ver un poquito de cerca a alguna de las mujeres que acudían a agua. Por tanto, el pozo es el lugar del enamoramiento. Y ahí está Jesús sentado. ¿Esperando qué? Esperando el amor. Esperando un encuentro amoroso, no solo con la samaritana, sino con cada uno de nosotros. Podemos decir que Jesús está esperándonos siempre. Y como dice San Juan de la Cruz, mucho más de lo que nosotros le buscamos, Él nos busca a nosotros, nos busca con una pasión de amor. ¿Y qué es lo que busca? Busca darnos plenitud. ¿Por qué? Porque el ser humano es incompleto, tiene sed, no es completo, no es perfecto, necesita encuentro, necesita un encuentro de amor. Por eso Jesús está esperando hidratar nuestra sed y regenerar nuestro agotamiento. El cansancio solo se cura con amor. Jesús está en el pozo, en el brocal del pozo, para dar sentido pleno a una religión que se ha quedado en las afueras, en la periferia, ¿verdad? Bueno, entonces así es la cosa. Jesús, cansado del camino, estaba allí sentado junto al pozo. Bien, a mí me gusta, creo que podemos vivir
esto cuando oramos, ¿verdad? Cuando oramos, Jesús está sentado junto al pozo. Él está esperándonos. Muchas veces vamos a la oración y lo de menos es lo que nosotros pensamos o decimos. Lo importante es que Él nos espera, ¿verdad? Nos ha venido un hermano a la comunidad, ayer nos vino, que se llama José Francisco, ya os lo he dicho al principio, ¿verdad? Y esta tarde me dice, después de tener una conversación con 4 que estábamos allí, estaba Fernando, estaba Atanasio también, estaba Ricardo, después de eso me dice, llévame, porque está en silla de ruedas, llévame a la capilla, donde está el amado. El amado. Esta experiencia es la que se puede percibir en este estar sentado junto al brocal del pozo. No olvidamos esto. El pozo, lugar de enamoramiento. Y todo ser humano, hasta que no se enamora, hasta que no es alcanzado por el amor en el espíritu, no logra esta plenitud. Siempre andamos con sed, necesitados. Somos carentes de plenitud y de vida. Bueno, creo que lo sabemos muy bien esto porque lo experimentamos. Bueno, y en esto que llega una mujer de Samaria a sacar agua. Y Jesús le dice, dame de beber. Bueno, aquí esta mujer, como vamos a saber por la historia, tenía una vida, podemos decir, bastante desordenada. 5 maridos había tenido. En las leyes se permitía tener hasta 3, pero 5, una vida bastante desordenada. Y normalmente las mujeres pues salían a buscar agua con la fresca de la mañana. Pero esta está tan perdida, ¿verdad?, que llega en la hora de más calor, cuando, bueno, pues no hay gente en la fuente, pero ella llega, como hemos dicho, a la hora sexta. Bueno, entonces llega con sed, ¿verdad? Con sed. Necesita ir todos los días a la fuente, al pozo de Sicar, donde bebieron los ganados, las gentes fue el pozo que les dio Jacob a los samaritanos. Los samaritanos son los que han aceptado los 5 libros del Pentateuco y creen y están agarrados a las experiencias religiosas que tuvo el pueblo en esos primeros momentos. Y para ellos es fundamental la experiencia que tuvieron en ese pozo, donde vieron un gran don, el pozo que Jacob les dio para que bebieran ellos, sus familias y sus ganados. Bueno, entonces ahí llega esta mujer samaritana. Decían que los samaritanos eran un pueblo estúpido. Bueno, una hereje, una pecadora, una mujer perdida, pero es una mujer que busca. Es una mujer que busca. Porque la búsqueda, aun la persona más perdida, no pierde la búsqueda. Por eso no podemos juzgar a nadie, porque aun la persona más estropeada lleva en las entrañas una sed y una búsqueda. Nuestro hermano Rafa León, que conocéis y que esperemos que venga pronto a compartir con nosotros un recital orante sobre Chiquitunga, está componiendo las canciones sobre Chiquitunga. Pues tuvo también un recital orante en la catedral y él cantaba este canto. Buscando mis amores, buscando mis amores, buscando mis amores iré, buscando mis amores, buscando mis amores. Bueno, la búsqueda. Es una mujer perdida, va a deshora, a la fuente, bueno, pero es buscadora, tiene sed. Y esto es algo fundamental. Bien, dice Jesús en el Evangelio, el que busca, ¿recordáis? El que busca, encuentra. Y nuestra hermana Edith Stein decía que el que busca, lo sepa o no, está ya
encontrándose con Dios, el que busca, la búsqueda. Bueno, entonces, Jesús no pierde tiempo, ¿verdad? Está en el brocal del pozo. ¿Y qué hace Jesús? Bueno, pues el comienzo del diálogo no es fácil. ¿Por qué? Porque no se tratan. Cuando os habrá pasado en la vida, cuando no te llevas bien con una persona, vaya difícil que es que te salgan algunas palabras, ¿verdad? Bueno, hola y adiós, y se acabó, ¿verdad? Entonces, el diálogo no es difícil, pero, no es fácil, pero Jesús empieza, lo rompe enseguida el silencio y entra en el diálogo. Siendo así que un judío no podía pedir nada a un samaritano, y menos a una mujer. Bueno, por tanto, tenemos aquí una situación realmente difícil. Bueno, y las palabras de Jesús nos ayudan mucho también en la oración, porque, fijaos, Jesús es el que nos pide, dame de beber. O sea, antes de darse por entero, nos pide que le demos de beber. Y imaginaos el desconcierto de aquella mujer y el desconcierto nuestro, ¿verdad? Pero, ¿cómo te voy a dar yo algo? Bueno, pues el encuentro de oración consiste muchas veces en darle el agua que nos pide Jesús, la presencia, ¿verdad? La presencia, estar con Él, es lo que nos pide. ¿Por qué? Pues porque Él está enamorado de nosotros. Entonces, ¿cómo es que me pide a mí algo, verdad? Este detalle nos puede ayudar mucho para orar. Bien, y entonces sigue el texto diciendo, si conocieras el don de Dios. Atención, que aquí ya entramos en palabras mayores. Jesús le dice, si conocieras el don, ¿por qué? Pues porque Jesús ve que los samaritanos no han conocido el don. Tienen un roce con la religión, pero no han conocido el don. Por eso dice Jesús, si conocieras el don de Dios. Antes de este evangelio de la samaritana, hay otro evangelio también muy conocido, que es el evangelio de Nicodemo. Y Nicodemo no es samaritano, Nicodemo es judío. Y Nicodemo es uno de los estudiosos, de la gente buena de Jerusalén. Y este Nicodemo también ha ido de noche iremos de noche para estar con Jesús. Y Jesús le ha dicho lo mismo, que no has entendido el don. Y por eso a Nicodemo le dirá unas palabras que todos conocéis. Tienes que nacer de nuevo, porque no has entendido. Llevas toda la vida dando vueltas a lo religioso, pero no has saboreado el don. Lo mismo que le dice a Nicodemo, le dice Jesús a la samaritana. Si conocieras el don, ¿y quién es el que te pide de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. Bien, el diálogo con Jesús empieza ya adentrándose en la hondura. Y Jesús la va llevando a ser esposa de quien no desilusiona. Esta mujer había tenido 5 maridos. Bueno, nos podemos imaginar las historietas que han pasado en esa mujer. Entonces Jesús la lleva hacia un matrimonio, hacia una alianza, hacia un amor que no desilusiona. Y Jesús le va a descubrir que Dios es una fuente donde, como dice San Juan de la Cruz, cada uno bebe como tiene el vaso. Que tienes el vaso pequeñito, se te llena en la fuente. Que tienes el vaso grande, se te llena en la fuente. Bueno, entonces Jesús lo que hace es reinterpretar esta historia. No la juzga, no juzga a la mujer, la reinterpreta, ¿verdad? La reinterpreta y le da un nuevo sentido y un nuevo valor. Bueno, y esto para nosotros es fundamental en la Cuaresma, porque ¿qué hace Jesús en este tiempo de Cuaresma? Que nos reinterpreta, que nos hace vivir con
un gozo y una pasión, lo que si nos descuidamos se nos puede convertir en una rutina o hasta en un aburrimiento. Otra vez lo mismo. No, Jesús reinterpreta. Y por eso la mujer deja de lado este cántaro que nos ha puesto aquí, creo que Maripaz lo habrá puesto, ¿verdad? Ha puesto el cántaro, deja el cántaro, ¿para qué? Para llenarse el corazón del agua viva del Espíritu, ¿verdad? Ya no necesitamos, como decimos en las completas, ya no necesitamos luz de lámpara o de sol. ¿Por qué? Pues porque nos ilumina. Bueno, entonces aquí lo mismo. Bien, la mujer le dice, cuando habla Jesús de esto, Señor, dame esa agua, así no tendré más sed. Bueno, ella se ha encontrado con el manantial, con el agua viva del Espíritu, con el agua que ha sido derramada por el Espíritu Santo en nuestros corazones, como dice el texto de Romanos 5:5. Después de haber alimentado la vida con espejismos de oasis mentirosos, después de haber bebido en cisternas de aguas, cisternas agrietadas, Jesús le ofrece la oportunidad de vivir la fe de una manera nueva. Y esto es la Cuaresma, y esta es la catequesis, que se nos ofrece la posibilidad de vivir la fe de una manera nueva, apasionante, en el fondo del corazón. La vida es mucho más hermosa cuando está Jesús frente a frente, cuando nos habla desde el brocal del pozo de nuestra interioridad. Con Él en medio ya nada es lo mismo, porque en viniendo la vida ya no queda ni rastro de la muerte. Bueno, y aquí viene el tema de los maridos, que lo hemos saltado porque hemos escogido la lectura breve, pero ahí viene el tema de los maridos, porque Jesús le dice, vete y llama a tu marido, y ella en sinceridad le dice, es que no tengo marido. Y Jesús le dice, tienes razón, porque has tenido 5, pero ahora el que tienes no es tu marido. Bueno, entonces, para ella, esto también es un paso en la catequesis, porque resulta que Jesús la conoce. ¿De qué me conoces? ¿De qué me conoces? Antes de llegar debajo de la higuera te vi, Natanael. Jesús es el que conoce. Entonces, en el encuentro con Él, en la Cuaresma, nos vamos sintiendo conocidos por Él. Vamos descubriendo lo que habíamos olvidado y habíamos perdido. Bueno, entonces, aquí, después del tema de los maridos, ella, que va teniendo ya confianza con Jesús, le pregunta un tema muy complicado y muy conflictivo, el tema de la adoración. ¿Dónde hay que adorar? ¿Dónde hay que adorar? Entra en el quid de los conflictos entre judíos y samaritanos. ¿Dónde hay que adorar? Y entonces saca la inquietud más profunda que tiene y le dice, ¿cuál es el verdadero lugar para adorar? Y entonces Jesús le dirá que el verdadero lugar no es un lugar, sino que consiste en adorar al Padre en espíritu y en verdad. El lugar no es el monte Haricín, ni es el templo de Jerusalén. El verdadero adorador es aquel que adora en espíritu y en verdad. Para nuestra oración, precioso. ¿Por qué? Porque nosotros también adoramos al Padre, nos postramos ante Él para adorarlo en espíritu y en verdad. Bien, entonces no importa el lugar, sino el modo. Jesús es el que le ha dicho el tema de los maridos, ahora la lleva por medio del Espíritu a adorar al Padre en espíritu y en verdad. Y ella se emociona en el diálogo y le dice, pues sé que va a venir el Mesías, el Cristo. Cuando venga, Él nos lo dirá todo. Jesús le dice, soy yo.
el que habla contigo. Bueno, entonces aquí tiene lugar la revelación más importante de todo este texto, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque ella primero tiene una esperanza arraigada. Sé que va a venir el Mesías, tiene una esperanza, tiene sed y tiene esperanza. Y entonces Jesús le dice, ella dirá, cuando venga el Mesías nos lo dirá todo. Tiene cimiento esta mujer, pero Jesús le dice, soy yo el que habla contigo. Bueno, entonces en la experiencia de oración es fundamental esto, ¿verdad? Escuchar de Jesús en ese diálogo amoroso o en ese estar con quien sabemos nos ama, es fundamental escuchar que Él nos dice, soy yo. Y ya sabéis lo que significa soy yo, o yo soy, yo soy. Yo soy es la revelación del Dios que se manifestó a Abraham, a Isaac y a Jacob. Cuando Moisés le dice, ¿y yo qué les digo a los egipcios? Diles, el yo soy me manda a decir a los egipcios esto y esto y esto. El yo soy es la revelación de la esencia de Dios. Bueno, entonces, yo soy el que habla contigo. ¿Dónde acontece la revelación de Jesús para descubrirle como el Salvador? En el encuentro con Él. Yo soy el que habla contigo, el que habla contigo, el que está contigo. Yo soy. Bueno, ¿quién eres?, le pregunta la samaritana, y la respuesta, soy yo, el que habla contigo. Bueno, pasamos ya al último párrafo, y la mujer, cuando se emociona con lo que le ha pasado, ¿verdad? Alguien que la conoce y no la juzga, alguien que le ha dado una respuesta al problema religioso tremenda, adorar en espíritu y en verdad. El monte ya no es obstáculo frente al templo, ni el templo frente al monte, sino que está el corazón del ser humano como adorador del Padre. Bueno, pues esta mujer acude corriendo a su pueblo, al pueblo samaritano. El pueblo samaritano ha respondido en los primeros tiempos de la Iglesia, ha respondido con mucha fe al encuentro con Jesús. Acordaos de Felipe en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, cómo Felipe va a Samaria y allí encuentra una acogida al Evangelio impresionante. Bueno, entonces va corriendo a su pueblo y les dice, venid, os voy a presentar a alguien que me ha dicho lo que he hecho sin juzgarme. Venid. Y entonces los samaritanos creen a aquella mujer, mensajera del Evangelio, misionera del Evangelio, y van a encontrarse con Jesús. Y el encuentro es tan bonito que le dicen, quédate con nosotros, aquí en nuestro pueblo. Lo acogieron, hicieron una fiesta acogiendo a Jesús. ¿Cómo sería aquello? Y estuvo 2 días estuvo con los samaritanos. Y entonces, después, cuando ya se va, los samaritanos le dicen a la mujer, ya no creemos por lo que tú nos has dicho, sino que sabemos, porque nosotros lo hemos oído, y sabemos, oyéndole a Él y viéndole a Él, sabemos que Él es de verdad el Salvador del mundo. Bueno, entonces, qué alegría tan grande para este pueblo que pasa Jesús y lo han descubierto como Señor. La Cuaresma, ¿qué es? Ir descubriendo en Jesús que Él es el Salvador del mundo, para que en la noche de Pascua, al rociar al pueblo con el agua que recuerda el bautismo, todos experimentemos la alegría de la Pascua. Bueno, entonces, ¿qué? Pues que todo termina en una fiesta de solidaridad y en una no exclusión, sino una inclusión. Y a mí me parece, como imagino que a vosotros, que hoy hay mucha exclusión y necesitamos mucha inclusión.
mucha inclusión. Bueno, de todo, no quiero poner ejemplos, ¿verdad? Pero hay mucha exclusión. Parece que el otro nos molesta tanto que lo tengo que destruir y él me quiere destruir a mí. Y así vivimos en un mundo que se desmorona. En vez de construir futuro, estamos destruyendo el presente. Bien, por tanto, aquí, en este Evangelio, hay muchas posibilidades, una solidaridad inagotable para compartir también el agua, no solo el agua del Espíritu, sino también el otra agua, con los que no tienen agua para beber, ¿verdad? Ahora es que vivimos en un lujo tan grande que a veces se nos olvida lo que es pasar sed. Pero recordad cuando muchos de nosotros hemos estado de pequeños en el campo, y en un día de calor no tener agua era realmente, pues aquello era muy doloroso. Entonces, ahora, pero hay pueblos en la tierra donde hay mucha falta de agua, ¿verdad? Ahora nos ha llegado la noticia de una carmelita descalza que ha muerto en Mataró, una belleza, una santa, y ella, una oración que hacía siempre era pedir la lluvia para el pueblo, para los campos, para la gente, pedir la lluvia. Bueno, entonces, una nueva manera de pensarnos, en verdad, y una nueva manera de vivir la fe. Bueno, y pasamos a algunas preguntas para llevar esto a la práctica. Primera pregunta: ¿cómo ayudar nosotros a saciar tanta sed como hay a nuestro alrededor? ¿Cómo ayudar? El sábado terminaron aquí unas charlas largas para matrimonios jóvenes, para cómo saber educar a los adolescentes. Bueno, Antonio lo ha grabado, ¿verdad? Y en algún momento quizás lo podamos ver. Pero realmente es precioso cómo un matrimonio siente la fuerza del Espíritu y acuden a saciar tanta sed como hay alrededor, ¿verdad? Este salón lleno de gente joven, ¿verdad? Con una avidez, con un aplauso y una alegría tremenda. Bueno, terminó y estos siguen anunciando este Evangelio. Por tanto, ¿cómo ayudar a saciar tanta sed como hay? Segunda pregunta: ¿cómo conectarnos con el manantial que llevamos dentro? ¿Cómo conectarnos? Bueno, pues nosotros, claro, la Santa Teresa nos enseñó que el modo de conectar con el manantial es la oración. La oración. Estar con quien sabemos nos ama. Tercera, ¿cómo ahondar en ese diálogo con Jesús para que se recree nuestra identidad y se despierte el amor? ¿Cómo hacer esto? Y última pregunta, que podríamos hacer muchas más. ¿Hemos caído en la cuenta de que Dios tiene sed de nosotros y de que empieza pidiendo? Y dirá Santa Teresa que Dios no se da del todo. ¿Sabéis cómo es la frase? Hasta que no nos damos nosotros por entero. Pero darnos por entero significa darle lo poquito que tenemos, ¿verdad? Tagore contaba un cuento de un mendigo que pedía limosna, y un día viene un rey, se baja de la carroza, y el mendigo contento porque dice: este me va a dar mucho. Pero cuando el rey llega donde él, el rey extiende la mano y le pide algo al mendigo. Bueno, ¿cómo puede ser esto? Y el mendigo buscó en la alforjita un grano de arroz y lo puso en la mano del rey. Y se quedó toda la tarde desorientado pensando qué le había pasado. Pero por la noche, cuando vació su alforjita, vio que junto a otros granos de trigo había un grano de oro. Y entonces el mendigo se lamentó de no haberle dado toda su pobreza al Señor. Bueno, por tanto, este Dios nos pide,
tiene sed de nosotros, nos pide, vamos a orar, y Él nos pide, pues que estemos allí. Bueno, ¿cómo podemos orar la palabra? Para orar la palabra hemos escogido un texto del libro de la vida de Santa Teresa. El libro, si habéis estado en la Encarnación, en Ávila, cuando nos enseñan en la parte del convento de la Encarnación que enseñan a los turistas, subiendo una escalera hay un cuadro grande de la Samaritana, un cuadro que le dio su padre a Teresa cuando entró en el convento. Y allí está el cuadro precioso, grande, de la Samaritana. Bueno, pues dice Teresa, oh, qué de veces me acuerdo del agua viva que dijo el Señor a la Samaritana. Y así soy muy aficionada a aquel evangelio. Y es así cierto que sin entender como ahora esté bien, desde muy niña lo era y suplicaba muchas veces al Señor me diese aquel agua viva, me diese aquel agua, y la tenía dibujada a donde estaba siempre con este letrero cuando el Señor llegó al pozo: Domine da mihi aquam, que en latín, ¿verdad?, pues traducido es Señor, dame agua viva. Bueno, pues esta es la petición que hacemos para cada uno de nosotros, para toda la gente que sigue esta grabación por medio de YouTube, que lo siguen en muchas comunidades, para las personas que entran en Internet y se encuentran con esto, bueno, pues para todos, que el Señor nos conceda el agua viva del Espíritu. Bueno, y una manera de vivir el agua viva del Espíritu, pues es lo que vamos a tener este jueves. Estamos todos invitados este jueves a una experiencia de silencio, que es una manera también de entrar en el agua viva. De 5 a 7, ¿no, Charo? De 5 a 7 de la tarde, aquí en el salón, y en algún momento iremos también a la capilla, ¿verdad? De 5 a 7, el jueves, experiencia de silencio para encontrarnos con el agua viva de la que habla este Evangelio, Juan 4, 5, 42. Buenas noches y hasta el jueves, que nos veremos. Gracias a todos.